exactamente. Don Tito Gesvain. Él, por supuesto, fue productor ejecutivo de la serie de los 80 y resulta que ahora, con su equipo, están denunciando que Gendarmería se negó a que entrevistaran al comandante Ramiro, ¿verdad? Para que asesorara la serie histórica sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está liderada por Alberto. Hace 10 meses el equipo comenzó la realización, y liderados por Alberto, que está aquí acompañándonos hoy, ¿no es cierto? Y resulta que les negaron poder utilizar este asesor. Es interesante el tema, queremos conversar esta mañana sobre lo que está pasando. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Muy bien. Escuchamos perfecto. Perfecto, qué bueno. Oye, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, de vernos con algunos que ya nos conocemos hace tiempo. Y eso justo estábamos hablando, pues estábamos hablando con Jaime, que le tocó sí, trabajamos juntos con el ese... Tito en algún minuto, nos conocemos hace varios trabajamos años. Juntos, nos conocemos hace muchos años y la verdad es que, bueno, siempre fue un agrado y todavía nos seguimos viendo a veces en algunas oportunidades, así que cosas sociales. Oye, Tito, entremos al tiro en materia, porque la verdad es que quizás mucha gente reconoce al Tito por su trabajo como productor ejecutivo de la serie de los 80, pero tú tienes un trabajo muy extenso vinculado evidentemente a lo social y a lo político. Trabajaste en El Mirador durante harto tiempo, ahí de hecho fue donde nos conocimos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué concretamente está pasando en este trabajo de investigación previo a la serie que da cuenta de la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde ustedes además dan una entrevista que es muy interesante porque resaltan la importancia de conocer nuestra historia y de conocer también un movimiento revolucionario que evidentemente generó un impacto en nuestra sociedad y que ha sido conocida. Lo hemos hablado, yo dije, va a ser casi como la palabra, estamos como la palabra del día, con un sesgo ideológico desde siempre. Entonces, ¿cómo ha sido esta situación y qué es lo que está pasando? O sea, bueno, mira, el origen de alguna manera tiene que ver con efectivamente la misma inspiración que han tenido muchos de los proyectos en los que yo me he involucrado y que he participado y que tienen una base sumamente... digamos, desde el oficio, digamos, yo soy periodista de profesión y desde ahí, digamos, desde esa necesidad de querer como acercarnos a poder contar la realidad o mirar la realidad desde los más diversos puntos de vista posibles para poder darle la posibilidad a las personas que tengan la mejor información para poder tomar las mejores decisiones que ellos puedan tomar. Para mí ese es como el propósito del trabajo al que yo me he dedicado y más allá de cuáles han sido específicamente las historias, los temas, independiente de cuál sea el contenido, el punto es cómo uno se aproxima al contenido. Y en este caso me parece que desde un punto de vista profesional, cuando uno quiere contar una historia, además que es una historia que tiene cierto, digamos, aspecto biográfico, ¿ya? No estamos hablando de una historia digamos, desde una perspectiva académica, sino que estamos hablando desde una perspectiva más bien biográfica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con académica me refiero que aquí no estamos haciendo un estudio, ni un análisis, nosotros claro, no estamos haciendo un documental. No, un documental sobre la figura de Ramiro en particular o sobre Mauricio Hernández Norambuena, sino estamos también tratando de entender cuál fue el contexto en que se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cómo surge la figura de Mauricio, pero también la de muchos otros jóvenes como él, que llegaron a la decisión de tomar incluso, digamos, acciones o tomar las armas para defender un ideal tan válido como el ideal que tiene una persona que no cree en los ideales del Frente. Yo en ese sentido tengo una mirada, entre comillas, lo más, digamos,
apolítica desde ese punto de vista, digamos. A mí lo que me interesa mucho es la historia, y esta historia en particular, cómo un hombre, cómo un ser humano toma la decisión de luchar y tomar las armas para poder derrocar una dictadura, que es algo que, ojo, no es la primera vez que se va a contar ni se ha contado, digamos. Estamos en presencia de una lucha cruenta en Ucrania, estamos en presencia de muchos lugares donde está, digamos, ocurriendo una lucha donde hay algunos que creen que la libertad está sumarse a uno u otro bando. Entonces, creo que esto es válido para cualquier mirada que uno quiera, y en esto soy suficientemente amplio de criterio como para poder considerar que alguien pueda lícitamente querer contar la historia de Patria y Libertad, digamos. Creo que no hay que ser... De hecho hay una película, ¿no? La araña. ¿Ya? Entonces, pero ojo, digamos, también podría ser alguien que esté mirando el punto de vista, digamos, desde el formador de Patria y Libertad, digamos, qué sé yo, de los fundadores, ¿te fijas? Entonces, es perfectamente igual de válido. Ahora, en este punto en particular, y a lo que nosotros, digamos, hemos querido informarle a la gente, tiene que ver con una dificultad puntual, que es que nosotros tuvimos la fortuna de que después de mucho tiempo, bueno, Mauricio se aceptara colaborar con este proyecto, lo que no ha sido naturalmente fácil porque él tiene que, de alguna manera, contar su historia, contar, digamos, elementos que eventualmente él no va a querer contar o tiene cierto pudor en contar. Él no es una persona que quiera tener un protagonismo, digamos, ni que se cuente su historia. Él quiere que se cuente la historia de este grupo, ¿no? Pero independiente de esos elementos, aquí lo concreto es que para poder tener la mejor visión y versión es llegar a la fuente directa. Y en este caso la única fuente que está viva y que está, digamos, aún vigente, digamos, y que fue testigo de todo el proceso, porque también estamos hablando de una fuente que no estuvo en una parte de la historia, estuvo en prácticamente toda la historia, desde sus, digamos, inicios hasta el final, que naturalmente es una figura polémica, y es una figura polémica para todos los sectores, de la derecha hasta la propia izquierda, digamos, ¿ya? Entonces, siento que el contar una historia de un personaje que, primero que nada, convengamos que es una historia fascinante desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista dramatúrgico. Esta historia está llena de elementos que hacen que una historia sea contable y que sea atractiva para que la gente la pueda ver, ¿ya? Primero porque tiene todos los elementos de acción. Si tú lo miras, es un thriller de acción, tiene tensión, hay elementos que tienen que ver con los mismos elementos que usan, digamos, las películas de Marvel, digamos. Entonces, claro. yo me quiero también referir un poco al valor, digamos, del proyecto desde una perspectiva meramente, digamos, artística, digamos, audiovisual y dramatúrgico. Claro, claro. Entonces no estamos hablando, por eso te digo, de un proyecto que obedece como a una suerte de interés de crear una especie de mito, ni tampoco estamos haciendo una campaña, ¿te fijas? Estamos haciendo un proyecto audiovisual como cualquier otro, y yo creo que, y ahí sí voy directo al punto de lo que me preguntaban respecto a su presencia, o sea, contar con la participación de él, que él pueda ser entrevistado por los guionistas, que forme parte de nuestra investigación, que nos entregue datos, digamos, o perspectivas, o que nos narre momentos que nadie más nos va a poder narrar. Él ha estado en situaciones en que se han contado esas historias, pero nunca, por distintas razones, ya sea porque estaba fugado, porque no quisieron, o porque eventualmente él no quiso participar, no está ese lado de la historia. Entonces, yo siento que es muy importante, y todos tenemos derechos y tenemos ya la suficiente, digamos, madurez como de país, como para poder enfrentar una mirada que, además, desde un punto de vista de creación de sociedad, creo que aporta e ilumina. La gente va a poder sacar sus propias conclusiones y cambiará o no cambiará su mundo, su forma de ver,
a mí eso no me importa, digamos, no es mi objetivo, digamos, y tampoco es el objetivo del equipo con que estamos trabajando. Yo simplemente soy el productor ejecutivo de este proyecto. Nosotros formamos una productora específicamente para este proyecto. Están otras personas que han estado infinitamente mucho más involucrados con la historia de Mauricio, que han participado en el libro. Carolina Trejos, que es, digamos, periodista, historiadora, claro, que ha tenido una relación muchísimo más cercana, digamos, profesionalmente hablando, con Mauricio, es quien definitivamente es el alma de este proyecto, digamos, y nosotros tenemos una relación también profesional desde hace muchos años. Nos conocemos también de Televisión Nacional, cuando yo trabajaba en Informe Especial, y después volvimos a trabajar juntos en un proyecto muy bonito que se llamó Testigo en Canal 13, cuando me fui al Canal 13, y también trabajamos en Bicentenario. Ella colaboró con la investigación histórica de los 80 para hacer los guiones de Rodrigo Cuevas, que era el guionista de la serie. O sea, en el fondo, nosotros en ese sentido queremos hacer un trabajo serio, y para hacer un trabajo serio lo mejor es tener acceso a las fuentes, y eso lo saben ustedes como periodistas mucho mejor o igual que yo, digamos. Leo. Yo estaba un poquito nerviosa por hablar. Perdón. Primero felicitarte por la serie Los 80, que me gustó muchísimo. Pero también contextualizar un poco a la gente. Es muy malo lo que está pasando aquí, porque para que una serie tenga la atmósfera y tiene el gustillo de realidad, que es lo que nosotros podemos ver por 7.500 pesos en Netflix o en HBO, es muy bueno hablar con el protagonista, nadie más te lo va a contar. Entonces yo llegué aquí y me dijeron que había pasado esto, y lo encuentro muy injusto que a Carlos Pinto lo dejen entrevistar a los presos. En varios matinales también han entrevistado presos, pero cuando es un trabajo más intelectual, un trabajo profundo, serio, que no va a tener un sesgo ideológico, que no los dejen entrar, lo encuentro terrible. Y no solamente desde el punto de vista político, sino que también desde el punto de vista audiovisual. Chile es un país que está haciendo muy mala televisión, justamente porque no entra, porque no se interna en las realidades que está contando. Entonces, yo te felicito de querer ir a entrevistar a esta persona para contar la realidad desde su punto de vista, y no desde el cliché de lo que creemos que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, la gente debiera tomarlo en cuenta también, y Gendarmería, ojalá entender que un guionista necesita tener contacto con la realidad para contar la historia. No es que lo vayan a idealizar. Absolutamente de acuerdo. No es que vayan a ser una meca del Frente Patriótico. Es solamente escuchar la historia. No debería importarles tampoco. Eso iba a decir, Alberto, incluso aunque hubiera un sesgo, no debería influenciar. Y según entiendo, además pasan a llevar varios de acuerdos internacionales, digamos, como la ley Mandela, la regla Mandela, la Convención Americana de Derechos Humanos. Alberto, ¿cuál es tu punto de vista respecto de lo que decía Leo? O sea, sí, efectivamente nosotros, digamos, creo que tenemos el privilegio de contar con un testigo presencial de hechos que conmovieron y que fueron sumamente relevantes en la historia reciente de nuestro país. Y eso es un privilegio. ¿En qué sentido? En que eventualmente otros protagonistas, otros participantes, probablemente ni siquiera tendrían la posibilidad de hablar o tienen la perspectiva más completa de lo que fue enfrentar esas situaciones desde su perspectiva. Nosotros, como te decía, no queremos hacer aquí un panfleto de esta historia, porque además la gente, si ve un panfleto, claramente lo va a reconocer y va a restarle valor. El mayor valor que tiene el contar una historia cuando se trata de una historia que tiene sesgos o rasgos biográficos o de interpretación histórica. Finalmente es una interpretación, querámoslo o no, tiene un sesgo porque hay un observador, y eso no lo pretendemos cambiar, porque es parte de la realidad, digamos, parte de la vida misma, ¿no? Aquí nadie puede, digamos, evitar mirar la vida desde sus propios ojos, y por lo tanto está sesgada. Pero evidentemente el esfuerzo que queremos hacer es contrastar
todas las visiones, para poder crear una serie que sea, primero que nada, atractiva, interesante para ver, que la gente la pueda ver, que la vea mucha gente, y que podamos eventualmente tener la suficiente, digamos, calidad y el suficiente talento para poder dar cuenta de una realidad compleja, de un personaje que también es complejo entender. Yo no sé si sería capaz de hacer lo que él hizo, ni sobrevivir lo que él ha sobrevivido, y no lo digo con una, digamos, con una suerte de lástima, sino más bien con hasta incluso cierta admiración como la capacidad de resiliencia que él ha tenido para sostener más de 20 y tantos años de prisión en condiciones en que prácticamente hay 2 o 3 casos en el mundo que han soportado ese nivel de situación carcelaria, ¿no? Entonces, yo siento que es un personaje que tiene naturalmente todos los matices que tenemos todos, pero con ciertas particularidades. Él es una persona que claramente tiene su ideología, tiene su visión de mundo, y nosotros tenemos que ser fieles a poder reflejar esa visión en el personaje que inventemos, que no va a ser él, porque va a ser un personaje que, a pesar de toda su colaboración, si es que la tenemos, va a ser un personaje de ficción. Por temas legales tampoco nosotros vamos a poder usar nombres Real. digamos que eventualmente puedan ser susceptibles de una suerte de querella o cualquier cosa legal, digamos. Por lo tanto, estamos hablando de una ficción, en primer lugar. Segundo, creo que aquí no se están vulnerando nuestros derechos como productores o como realizadores, se están vulnerando también los derechos de él de poder tener una opción para poder trabajar. Este es un trabajo remunerado, nosotros queremos hacer un contrato formal de trabajo con él. Y lo que Gendarmería nos está diciendo, o está diciendo a él en su solicitud, es que él no tiene derecho a ese trabajo o a esa posibilidad de recibir, digamos, o estar, digamos, vinculado laboralmente a una empresa o a un tercero. Entonces, creo que el tema profundo es dónde están los derechos, digamos, en este caso, el reo Mauricio Hernández Norambuena, desde el punto de vista de su posibilidad de reinsertarse en la sociedad, si es que ese es algún, digamos, propósito desde el punto de vista de la rehabilitación que Gendarmería pretende de los presos. Sabemos que estoy hablando con cierto nivel de ironía, ¿no? Pero efectivamente él tiene derechos, y esos derechos no se le pueden conculcar. Segundo, si hay un interés digamos, adicional, Gendarmería tendría que explicar por qué está aplicando este criterio con él y eventualmente no lo aplica con el resto, ¿no? Yo siento que es muy importante que se sepan cuáles son las razones más profundas de la negación a que él pueda participar en la asesoría de un trabajo como este o de otro trabajo. Si él estuviera haciendo eventualmente, no sé, un trabajo de cualquier otro tipo, digamos. Una silla, carpintería, probablemente nadie le diría nada, ¿no? Y todos dirían que bien que él está trabajando porque se está reinsertando, o si hace carteras de cuero, o hace billeteras de cuero, todo el mundo estaría diciendo que es fantástico que él se está reinsertando. Pero Tito, en ese sentido, porque creo que es súper interesante lo que estáis planteando, porque en definitiva da cuenta de cómo se ha ido construyendo, de cómo se han ido construyendo los medios en nuestro país. Porque fíjate que estaba pensando... Los medios y también Gendarmería, porque pero es que Gendarmería... esto no es nuevo. No, lo que están denunciando acá, Alberto, que también se pasan a llevar los derechos de preso. De Hernández Norambuena, pero específicamente de él. Ya lo había también dicho su abogada o abogado, no me acuerdo su género, entonces, abogada, ¿no es cierto? Sí, su abogada también la había denunciado. Claro, pero es que ¿por qué hago hincapié en el tema mediático? Porque creo que en general los medios no hablamos de medios, y creo que es importante que empecemos a hablar de medios, porque los medios tenemos relevancia social, y se nos olvida la relevancia social. ¿Sabes por qué? Porque a Hernández Norambuena le hicieron una entrevista en La Red.
Sí. Y fue ahí, después de esa tremendamente cuestionado. Y después de esa tremenda- entrevista lo castigaron. Bueno, y fue tremendamente cuestionado Gendarmería. Claro. Y fue tremendamente cuestionada Gendarmería porque también, y aquí fíjate que incluso lo vinculo con la entrevista que nos dio recién el presidente del Colegio de Profesores, porque efectivamente la agenda setting, esta teoría comunicacional que quizás no todo el mundo maneja, pero que se divide en tres grandes agendas, la política, la mediática y la social, se constituye entre la política y la mediática. La social tiende a no tener tanto revuelo. En general nuestros medios, Tito, tienen ideología, muy higienizada, pero tienen ideología. ¿No crees que ahí hay un elemento, es que me parece muy interesante lo que estás planteando, porque ahí hay un elemento que es potente, porque no es lo mismo que se establezca esta mirada, por muy objetiva, y yo coincido contigo, y aquí me permito citar a don Jacques Lacan, psicoanalista, que decía, la realidad no es lo real, porque efectivamente el real es muy difícil de definir. Cada vez que usted denomina alguna cosa real, ya le está poniendo, como muy bien decía el Tito, algún viso. O sea, finalmente siempre la objetividad no existe. Entonces, ¿no será, Tito, que ahí también hay una cosa muy compleja respecto a mostrar con cierta, y soy muy responsable en esta historia reciente, que finalmente no se nos ha permitido tanto hablar? Yo creo que una de las cosas que dio el éxito de los 80 es que permitió una cierta objetividad respecto a lo que pasaba en los 80. O sea, piensa que hasta el día de hoy, Tito, se nos menciona los 80 no la serie, sino que los 80 como periodo, como que fuera un periodo de apogeo económico cuando tuvimos una de las crisis económicas más brutales de este país, donde nace el POG. O sea, de verdad hay gente que todavía dice, no, es que la economía en este país creció durante la dictadura. No, por favor, todo lo contrario. Entonces, de pronto cuando se trata de mostrar esto, Tito, ¿no será también que hay una necesidad de contar otra historia, contar otra realidad? ¿No sentís que ahí pasa algo? Aparte de lo de Gendarmería, porque yo creo que Gendarmería también se está protegiendo, ¿ah? Pues acuérdate cómo fue culpado, con esto no lo estoy justificando, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú decías de la regla Mandela, pero acuérdate cómo fue cuestionado y criticado, y Sí, por claro. lo mismo lo castigan. ¿No te parece que ahí hay algo bien potente también que creo que es importante empezar por lo menos a conversar, a discutir, a poner en el tapete? Porque cada vez que además los medios sale cualquier idea con ley de medio, cosas, inmediatamente acusamos y se acusa censura y cosas, y no se entiende ni siquiera el tema. Entonces, ¿no crees que ahí quizás algo está pasando? Mira, yo soy muy crítico, digamos, y también lo digo con mucha pena. Los medios de comunicación clásicos ya llevan varias décadas tratando de vivir en una realidad donde en el fondo, y cuando nos referimos a la información y a la necesidad de informar a las personas, están cruzados por una dicotomía que todos hemos sentido en algún momento durante nuestro trabajo, que es que tú, para poder tener, entre comillas, éxito, tienes que tener éxito desde el punto de vista de la cantidad de rating que tú generas. Exacto. ¿Ya? Eso ha sido así y hoy día está cambiando drásticamente. Yo creo que los medios están pasando por una crisis muy profunda y el periodismo en general está pasando por una crisis muy profunda, porque ya no basta la aproximación, digamos, desde la lógica periodística o con criterio periodístico para poder, digamos, informar a las personas. Las personas hoy día se informan a través de las redes sociales y crean una realidad en función a la realidad que a ellos les parece más sensible y cercana. Entonces, basta con adscribir, digamos, o sintonizar con la misma emoción que a mí me genera mi interpretación de la vida y de la historia, y con eso yo me voy a dar por satisfecho y por informado, ¿ya? Y la gente no se encarga de buscar la fuente, ni de seleccionar la fuente, ni tampoco de corroborar lo que están leyendo. Entonces, eso está ocurriendo en Chile, está ocurriendo con mucho digamos, evidencia en Estados Unidos, donde pese a los esfuerzos de cierto sector, digamos, de los medios de comunicación por entregar información
con pruebas, digamos, y lo más verídica o lo más cercana a la lógica, digamos, racional de la información. Hay una mitad de Estados Unidos que cree que la votación todavía fue un fraude. Entonces, y eso lo generan las realidades que se generan a partir de las redes sociales. Y Chile no está exento de eso. Claro. Entonces, evidentemente nosotros estamos viviendo en un momento de mucha convulsión y que a nosotros, a los que nos hemos dedicado a las comunicaciones, probablemente más nos sorprende y nos afecta porque cuesta adaptarse a esta nueva, a este nuevo statu quo, ¿no? Entonces, hay dos elementos. Primero, efectivamente los medios tienen sesgos y tienen visiones editoriales, lo cual a mí me parece tremendamente respetable. Lo que no me parece tan respetable es que no lo declaren. Claro, estoy tan de acuerdo contigo. Súper O sea, real. eso por lo menos creo que es importante. O sea, uno tiene que sacar sus propias conclusiones y uno más o menos piensa o cree que también es malo, porque yo creo que efectivamente a veces también uno se equivoca en eso. Pero aparte de ello, el hecho de que podamos, digamos, volver a contar una historia desde la perspectiva humana de lo que fueron los hechos, porque los 80 tuvo, creo yo, a mi parecer, digamos, el mérito de entrar desde una perspectiva sumamente, digamos, emocional en la historia de lo que estaba ocurriendo en un contexto donde eventualmente el país estaba muy convulsionado y efectivamente estaba pasando por una de sus crisis más grandes, digamos, desde el punto de vista económico-social, y una transformación. Por eso nosotros partimos del año 82, porque es donde se inserta, digamos, como la transformación, o comienzan los primeros pasos de una gran transformación en la sociedad y en la forma de pensar, digamos, la sociedad chilena a partir de la digamos, De la crisis fuerte, económica, claro. digamos, crisis, pero también sobre la aplicación de un modelo, digamos, y de un esquema como el neoliberal que cambió el rumbo de este país completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho que nosotros entráramos a partir de la historia de una familia de clase media fue justamente una opción que a mí me parece que no es genuina. Ojo, esto viene, digamos, entre comillas, copiado de otras series que es española, que se llama Cuéntame cómo nos pasó, y también Los años maravillosos en Estados Unidos, que a su vez fueron tomados como inspiración para la serie española. Pero creo que el valor de contar la historia de una familia y reducir la historia a una familia da mucho más cuenta de una mirada global de una sociedad de lo que uno pudiera imaginar. Porque contar la historia en pequeño, digamos, permite contar la gran historia mucho mejor. Ahora, para que ustedes sepan, digamos, los 80 también fue criticado en su momento por ciertos sectores como una serie amarilla, por otros como una serie demasiado, digamos, comunista, y eso está bien. La gente tiene derecho a tener su opinión respecto a la mirada y al sesgo que los creadores tomaron, digamos, al momento de contarla. Pero creo que fue un aporte desde el punto de vista de que muchas personas pudieron mirar o remirar y repensar esto con una perspectiva quizás un poquito menos política y justamente mucho más emocional, ¿ya? Quizás suena un poco naif, pero creo que tuvo ese aporte. Fue la serie que permitió que por primera vez entrara un personaje que era del frente, precisamente, en la ficción nacional. Claro. Ninguna telenovela, ninguna otra serie había hecho, digamos, o había sido capaz de incluir dentro de la visión o dentro de su contexto histórico a un personaje como un frentista, digamos. Y un frentista que se relaciona con una familia que era bastante apolítica, por decirlo de alguna manera. Como o amarilla. O amarilla, que hoy día estoy reivindicando el color, además, claro. Exacto. Estamos en un acto reivindicatorio y revolucionario. Reivindicando el amarillismo hoy día. Exacto. Entonces, claro, yo creo que es importante que la sociedad tenga la posibilidad de poder revisitar su historia reciente y creo que,
Ojo, este es un proyecto que no es fácil, es un proyecto difícil, es un proyecto difícil de vender internacionalmente, porque las OTT tampoco abrazan este tipo de proyectos con mucho entusiasmo, ¿no? Uno tiene que hacer esfuerzos enormes para las OTT, me refiero a Netflix, Amazon, todas estas grandes, los nuevos medios de comunicación, en el fondo. Exacto. Ya la nueva televisión, entre comillas. Alberto, ha sido un agrado conversar esta mañana. Primero, yo también te felicito. A mí Los 80 es una serie que me encanta. Me encantan las cosas que están contadas desde la emocionalidad, porque efectivamente yo creo que esa es la mejor forma de entender las cosas que fueron pasando, cómo fueron dándose, tratando de entender a quienes nos rodeaban, la emoción que teníamos los que éramos niños, por ejemplo. Qué lindo es eso también, que haya estado reflejado en esa serie. Que en general se nos dice, no, que ustedes no vivieron la dictadura. Pero si yo nací en el 75, ¿cómo que no la viví? La viví. Dios. Bueno, cosas que suceden en este país, pero que nos permitió efectivamente conversar, discutir, abrir y cerrar también. Abrir y cerrar al mismo tiempo. Y esperamos que que Gendarmería nos escuche, que ojalá puedan tener esta asesoría de parte de Hernández Norambuena, porque sí, porque es importante, porque hay que hablar. ¿Por qué no? No hay que cerrar la puerta a los debates, a las discusiones, a las conversaciones, a los análisis. Dame un segundo, solo para explicar una cosa aquí. Bueno, en primer lugar, los 80, gracias por las felicitaciones, es un trabajo colectivo de muchas personas que estuvieron involucrados. Yo solamente soy uno más, digamos, pero en todo caso, en el caso práctico de la asesoría de Mauricio, tiene que ver con poder, digamos, juntarse con él, tener reuniones y poder entrevistarlo, y que él pueda, digamos, tener un espacio donde eventualmente se pueda generar una conversación y una investigación y unas sesiones de trabajo, ¿ya? Es muy difícil poder, digamos, contar con su colaboración y su asesoría usando las horas de teléfono que le corresponden, o por los medios que hoy día, digamos, disponemos para poder contactarnos con él, o que él pueda eventualmente enviarnos alguna carta escrita. Es difícil y demoroso y poco eficiente el trabajo de esa manera. Entonces, por lo tanto, nuestra, entre comillas, solicitud, y la solicitud de él, es poder tener las condiciones mínimas necesarias para poder hacer un trabajo de forma, digamos, eficiente y normal y correcta, ¿te fijas? Y vuelvo a insistir, es un tema que tiene que ver también con, pese a la pena que él tiene y los argumentos que están usando, digamos, de que finalmente hay elementos como reglamentarios que impedirían esto. Yo creo que es una cosa de criterio, finalmente. Es una cosa de decir, ok, finalmente, digamos, dar la autorización va a tener un costo político para mí, o dar la autorización va a tener un problema, o va a generar un problema que yo no quiero tomar en este minuto, prefiero dejárselo al próximo gobierno. No tengo idea, digamos. Yo desconozco cuáles son. Evidentemente aquí los que autorizan finalmente son los jueces y usan las leyes para eso, ¿no? Claro. Pero hay también una institución que es Gendarmería, que podría también, digamos, pronunciarse como con más altura de mira respecto a este tema. Entonces creo que efectivamente, sin ánimo de denunciar ni nada, pero sí por lo menos como para hacer ver que la solicitud no es una cosa descabellada, ni tampoco es un tema que va a ir en desmedro, digamos, de la seguridad nacional. Exacto, totalmente de acuerdo. Alberto Guesvain, productor ejecutivo de la serie Los 80, y por supuesto también de esta próxima serie que esperamos que vea la luz más pronto que tarde. Un abrazo, Alberto, muchas gracias. Hola. Chao, Tito. Chao, chao. Chao, Tito. Un gusto ver.